Fica Café, el podcast de CREAP España. Presenta Antonio San José. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Fica Café. Nuestra invitada de hoy es Val Díez, doctora en farmacia y directora general de la Patronal de la Industria de Perfumería y Cosmética Estampa desde el año 2007. También preside su Fundación de Ayuda a Pacientes con Cáncer y la Fundación Academia del Perfume. Val Díez ocupó la Secretaría del Plan Nacional sobre el SIDA y fue directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, además de ser miembro del Consejo de Administración de la Sociedad Estatal de Participación Industrial y Desarrollo Empresarial, SEPIDES. Actualmente es vocal del Comité Ejecutivo de la COE y presidenta de la Comisión de Igualdad y Diversidad de la Confederación. Además es presidenta del Comité UNE de Igualdad de Género y vocal del Consejo de Orientación Estratégica del ICEX. Val Díez ha sido incluida por la publicación Forbes como una de las 100 mujeres españolas más influyentes. Bienvenida, Val, un placer tenerte aquí. Gracias, Antonio. Bueno, hablamos de cosmética, hablamos de perfumería, de algo que está muy presente en nuestras vidas, desde que nacemos hasta que, lamentablemente, tenemos que abandonar este mundo. Sí, muchas veces pensamos que la cosmética es cosa solo de mujeres o de una etapa de la vida, ¿no? Pero realmente es una industria de cuidado personal que nos ofrece productos desde que nace un bebé, que lo primero que hacemos es lavarlo, cuidarle, ¿no? La adolescencia, esa afirmación de nuestra personalidad, productos que nos ayudan a cuidarnos cada mañana cuando nos levantamos, la higiene, los desodorantes, los champús, los dentríficos, todos estos productos que nos acompañan. Y es verdad que en la madurez también tiene una importancia muy grande, ¿no? Ahora queremos una esperanza de vida muy larga, pero queremos vivirla muy bien y no renunciamos a enamorarnos, a cuidarnos, a estar muy bien hasta el último momento de nuestra vida. Así es. ¿Cómo está en líneas generales la industria cosmética española, Val? Bueno, pues estamos muy orgullosos porque es una industria que nos cuesta reconocerlo, pero es de las líderes mundiales. Uh-huh. España, además de tener un mercado de productos muy dinámico, nos gusta cuidarnos a los españoles, nos gusta salir, nos gusta compartir eso. Tenemos detrás un sector industrial de más de 300 empresas, muchas de ellas con fábricas nacionales o internacionales, y en este momento estamos en el top 10 mundial de los productores de perfumes y cosméticos, y en el caso concreto de los perfumes, el segundo exportador mundial. ¿El segundo? El segundo. Tan solo por detrás de Francia, pero eso significa que por delante de países como Estados Unidos, Alemania, Italia o Reino Unido. Así que un gran orgullo y una gran responsabilidad. Una gran potencia en perfumería, desde luego, este país. Absolutamente. Tenemos algunos de los líderes mundiales, como por supuesto el caso de Puig, o empresas como Coty, que tienen su fábrica en España, Loewe, el propio Inditex está contribuyendo a llevar el perfume español a todo el planeta, y muchas otras medianas o pequeñas que lo están haciendo realmente muy bien. Nuestra cultura de las esencias es una cultura propia del mestizaje a lo largo de los siglos, y tenemos influencia árabe, mediterránea, latina, francesa, y eso nos hace únicos. Bueno, hablamos del cambio que se ha producido en nuestras costumbres, en nuestro estilo de vida después de la pandemia. ¿Se nota también en el mundo de la perfumería y la cosmética? Sí se nota porque, bueno, es un sector que en la pandemia sufrió porque se cerraron las tiendas, dejamos de salir, a pesar de que nunca cayó demasiado, porque sigue siendo, como decíamos al principio, parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? El cuidarnos, el reconocernos en el espejo, el sentirnos bien. Pero ahora, con la vuelta a la vida y la vuelta a disfrutar, a esa vida social, ha crecido muchísimo. Y a falta de que cerremos los datos del año pasado, esperamos un crecimiento a doble dígito y con las exportaciones a más del 20%. Y habrá que decir y valorar también que muchas de las fábricas durante la pandemia que se dedican a hacer perfumes y productos cosméticos, pues se reconvirtieron para fabricar geles hidroalcohólicos en aquel momento que tanta falta hacían. Y además en tiempo récord.
Sí, estamos súper orgullosos. Una respuesta inmediata y solidaria. La verdad que la semana antes de declarar el estado de alerta se puso en contacto con nosotros el Ministerio de Industria para ver en qué podíamos ayudar, ¿no? Como hizo con tantos sectores. Nosotros inmediatamente nos dimos cuenta que el gel hidroalcohólico, que era un producto anecdótico en aquel momento, iba a ser una herramienta fundamental y que el elemento clave era tener alcohol. Otros querían hacer cosas pero no tenían alcohol. Claro. Entonces, personalmente llamé a los 5 fabricantes más importantes de este país, les dije, tú tienes alcohol, el alcohol de la máxima calidad, imagínense, ¿no? Que era alcohol destinado a productos de lujo, a productos perfumes carísimos. Sí, claro. Y pues todos ellos dijeron, ¿qué necesitas? Por supuesto, sabemos hacer geles hidroalcohólicos. Para nosotros es una fórmula sencilla, está en los portfolios de la cosmética. Y dijeron, lo que haga falta y sin límite. Y encima pensaron que, todos pensábamos que iba a ser algo corto, pero durante todo el tiempo que fue necesario, a los hospitales, a las fuerzas de seguridad, cuando veían las enfermeras, los trabajadores de los hospitales que llegaban camiones a su puerta con geles hidroalcohólicos donados y decían gracias, gracias, porque era la única protección que tenía en ese momento. Fue espectacular. Sí, sí, hubo un momento en que escaseó el alcohol en las farmacias, el alcohol de uso sanitario, también los geles, y realmente ahí se dio la respuesta desde la industria cosmética y de perfumería. Así que muchas gracias de nombre de parte de la sociedad por aquel esfuerzo que tanto sirvió en aquel momento. Fue maravilloso. Hace ya 3 años. Bueno, háblanos de Estampa. Estampa es la patronal, es decir, la organización que agrupa a las empresas de perfumería y cosmética. ¿Cuántas empresas componen Estampa y de qué tamaño? Pues nosotros tenemos 300 entidades asociadas, algunas de ellas son más de una empresa, calculamos que unas 400 compañías. Están todos tipos de tamaño, el 85% de nuestros asociados son pymes. Hay mucha empresa pequeñita porque a veces esa cosmética un poco artesanal, jabones, etcétera, es efervescente y son bienvenidos y forman parte de nosotros. De hecho, tenemos un programa de acogida a startups sin coste y eso nos gusta mucho. Pero la mayoría son empresas ya medianas, las nacionales, con empresas que lo están haciendo muy, muy bien a nivel nacional e internacional, facturan 50, 60, 80, 100 millones de euros y tenemos a todas las multinacionales, por supuesto, también presentes aquí con un compromiso muy grande con España como país porque muchas de ellas tienen sus grandes fábricas en España y a veces somos conscientes de que tenemos, pues no sé, fábricas de automóviles o fábricas de otro tipo y aquí se producen pues productos de cuidado personal para todo el planeta. Eso también hay que decirlo. ¿Por dónde va en este momento la innovación en el sector? ¿Qué se está experimentando? ¿Hacia dónde vamos? Luego hablaremos de sostenibilidad, que es algo también muy característico vuestro. Sí, la innovación siempre ha estado presente en el sector porque es un sector que tiene el reto de conquistar al consumidor cada día. Somos libres de ir al supermercado, a la farmacia, a la droguería, perfumería, al canal que queramos y elegir y cambiar. Entonces, siempre ha tenido lanzamientos permanentes. Pero nos dimos cuenta que la sociedad, cuando habla de innovación, tiene una perspectiva más amplia. Hemos hecho un estudio que refleja que este sector invierte en I+D+I el 3,4% de la facturación. Y yo misma no sabía si esto era mucho o poco, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿y esto qué es? Y nos hemos comparado y, por ejemplo, pues la alimentación invierte el 1,5%, la química el 2 y pico, la farma el 5%. Entonces, es verdad que el sector farma es el sector de innovación por excelencia, pero nosotros sí vemos que tenemos un peso de la innovación muy grande. ¿En qué territorios, no? ¿Para qué se innova? Pues se innova para la diversidad, ese concepto que ahora reivindicamos todos, que es que somos diversos. La cosmética lo identificó hace tiempo porque vemos que la piel es diversa, esa cultura es diversa, los gustos son diversos, hombres, mujeres, personas con diferentes identidades, expresiones de género, necesitan esos productos para que su personalidad se exprese. Entonces, esa diversidad, también en todas las edades, la diversidad de edad es algo muy importante, no excluir a la gente por su madurez o por la razón que sea. Es un reto para la innovación. El otro gran foco está en el bienestar.
El concepto de bienestar es muy importante y lo hemos aprendido también en la pandemia. Entonces tenemos que innovar para que estemos mejor y para que disfrutemos de la vida, de nuestra piel, de nuestra cáscara protectora, que es eso, de nuestro cabello, de lo que somos como seres humanos, y ahí hay muchísima innovación. Y el tercer gran eje es el que ya has anticipado tú, que es la sostenibilidad. Tenemos que innovar para ser más sostenibles, por supuesto. Bueno, que es todo un ejemplo en la industria cosmética y de perfumería en España en cuanto a sostenibilidad. Hay desde fábricas secas, donde el agua se recicla absolutamente, hasta los envases que son recargables en muchísimos casos, cada vez más. Se lo ha tomado, champús sólidos, se lo ha tomado muy en serio la industria cosmética. Sí, la verdad que, por un lado, la sostenibilidad forma parte de la historia de la cosmética. O sea, si nos imaginamos a Cleopatra usando cosméticos, pues eran cosméticos naturales, ¿no? Sí. Entonces quiere decirse que la cosmética natural ha formado parte de la historia. Luego la ciencia la fue evolucionando y la hizo más sofisticada, y puede ser que hubo un momento que, como toda la sociedad, hubiera una cierta desconexión, ¿no?, entre el impacto de la naturaleza. Pero en nuestro caso estaba tan en la cultura la importancia de la naturaleza como fuente de inspiración, que hay algunas empresas que han sido vanguardistas. Ahora nosotros identificamos 4 ejes. Empresas sostenibles, o sea, las instalaciones, esos ejemplos que dices, no despilfarrar el agua, usar fuentes de energía alternativa, usar biomasa. Esas fábricas existen ya en España y son ejemplo y bandera para otros a nivel mundial. Hay una parte de procesos, que no, pues nuestra huella de carbono se reduzca lo máximo posible, y toda otra parte de productos, donde ahí hablamos de packaging, de refill, de reutilización y sobre todo de cómo protegemos al producto con otras materias primas que no necesariamente sean el plástico, porque en nuestro caso el envase protege al producto y además nos sirve a veces para aplicarlo, como por ejemplo una máscara de pestañas, ¿no? El propio envase sirve para aplicártelo. Entonces es muy difícil, el envase de cosmética es súper sofisticado. Y el cuarto gran eje de la sostenibilidad es el impacto positivo en la comunidad. El generar, por ejemplo, las lavandas en Brihuega, que es un impacto positivo en toda esa comunidad. El recuperar la resina en Castilla-León, en Castilla-La Mancha. De la resina del pino se obtienen muchos, por ejemplo, productos depilatorios. Somos un país que es líder mundial en jara o en cítricos. El limón y la naranja están como aceites esenciales, y la gran rentabilidad la producen como aceites esenciales más que como alimentos, ¿no? Entonces, en esos 4 ejes, en los 4 estamos comprometidos y queremos hacerlo cada vez mejor. Presencia en la sociedad. Estoy pensando, por ejemplo, en el marketing olfativo. Ahora cualquier empresa que se precie, pues cuida sus señas de identidad visual, su imagen, pero también el aroma que desprenden sus establecimientos, bien sean de corte de venta al por menor o empresas de cualquier otro tipo de servicios. Hay un olor característico muy agradable que se asocia inmediatamente en la memoria olfativa con esa marca. Es que el sentido del olfato es absolutamente desconocido, es un misterio, es el único que los neurocientíficos siguen investigando porque no saben explicar al 100% cómo funciona, pero realmente solo tenemos 5 sentidos como seres humanos, ¿no? Entonces le dedicamos mucho a la vista, al gusto, al tacto. Antes de empezar esta entrevista me hablabas de la importancia de que el sonido fuera perfecto, ¿no? Y es verdad que lo que olemos nos deja huella, nos marca, ¿no? Y entonces la industria del perfume lo ve en el uso individual del perfume, ¿no? Que lo usamos para nosotros mismos o para gustar o para comunicarnos, y también, ¿por qué no, no? Pues en los espacios y en esas otras cosas. Forma parte antropológica de nosotros como animales, ¿no? Ese olfato, y hay mucha creatividad alrededor de ese mundo. Y además la evocación, ¿no? Cuando tú tienes un aroma, tienes un olor que te retrotrae a una situación concreta, inmediatamente hay una serie de mecanismos que funcionan de manera automática y que te llevan otro tiempo de tu vida.
Absolutamente. En otro lugar, ¿verdad? Absolutamente. Todos recordamos momentos de nuestra infancia, o nosotros cada año hacemos el jurado de arte y cultura, que llamamos, en la Academia del Perfume, y ves que son personas que capaces de haber vivido todas las experiencias, todo el lujo. Bueno, pues cuando tienen delante el perfume, se desinhiben completamente como niños y te empiezan a compartir experiencias entre ellos, y ves pues personas muy elevadas como casi se desnudan emocionalmente, ¿no? Y es por esa capacidad evocadora del perfume. Bueno, hablamos de una industria muy directamente relacionada con la mujer, pero también con el hombre. El hombre se ha incorporado con muchísima fuerza a esta industria de la cosmética. Sí, el hombre a lo largo de la historia también, si lo pensamos en otras épocas, ¿no? Vemos cómo el oler bien o el cuidarse, ¿no? E incluso aquellos guerreros. A mí me gusta mucho cuando vemos la literatura actual, las novelas fantásticas, como en algún momento siempre estos hombres guerreros acudían al perfume como después es lo que me merezco, ¿no? O a la cosmética. Luego tuvimos quizá esa época de que el hombre y el oso, ¿no? Sí. ¿Qué cosas se decían? Estas cosas, ¿no? De no era masculino cuidarse. Ahora, primero, como hemos roto todos los estereotipos de masculinidad y feminidad y tal, somos más libres para hablarlo, pero es que además la piel del hombre es también su cáscara de protección, igual que la piel de la mujer. Es el órgano más extenso y está aquí para cuidarnos. Entonces necesitamos la higiene, por supuesto, necesitamos mantenerla hidratada, necesitamos cuidarlo, cuidar el cabello, y entonces yo creo que el hombre de hoy no tiene complejos en usar los productos que le cuiden. Lo que sí es, el hombre es más cómodo y entonces necesita productos más prácticos, más fáciles, más... Igual las mujeres en ese sentido pues tienen una cultura, o tenemos una cultura más de el detalle, ¿no? Y bueno, pues también todo se va mezclando y hay mucho más. Las generaciones actuales nos enseñan mucho de transferencia de cosas de un género al otro sin tantas barreras. Por ejemplo, las cremas hidratantes para hombres suelen ser más ligeras, ¿no?, que las de la mujer. Sí, sí. Que los hombres dicen, tienen más rechazo a lo que es más suntuoso, más graso, ¿no? Exactamente. Es eso de que acabe pronto, ¿no? Pero bueno, también eso que se absorba enseguida. Sí. También eso ha hecho que hayan mejorado los productos de mujeres, porque la industria ha tenido que innovar en esas texturas. Esa innovación para el bienestar o la diversidad que hablábamos antes ha venido por ahí, y a veces resulta que lo que hemos visto es que eran mujeres las que decían, oye, yo voy a ponerme el serum que te dan a ti porque es muy ligero, y de todo eso aprendemos. Si nos rebobinamos y nos vamos unos años atrás, Val, la oferta, por ejemplo, en perfumes que había en este país en los años 60, pues era muy limitada. Para mujeres era limitada y para hombres no te cuento, casi 2 marcas, así que podemos recordar todos de manera icónica. Ahora es una multiplicidad de oferta impresionante. Hay perfumes de todo tipo, para mujeres, para hombres, unisex. Realmente se ve cómo se ha evolucionado también en los gustos del consumidor, ¿no?, y en la oferta que se le ofrece. Sí, esa época de los años 50, 60, en el fondo ha sido clave para desarrollar nuestra historia como industria, porque estábamos en una autarquía, pero ya sabíamos que fuera la gente se cuidaba, ¿no? Y entonces había esa aspiración a ser chic, a tener las mismas cosas que se tenían en Hollywood o que se tenían en Francia, y eso hizo que se creó una industria española que pudiera dar respuesta a esas necesidades, pero claro, era muy incipiente. Pero eso nos permite ahora el saber que tenemos empresas que han cumplido 100 años, que han cumplido 150 años, que han cumplido 60 y que ya tienen una cultura muy grande. Desde que hubo, afortunadamente, la democracia y la apertura a los mercados, pues se ha multiplicado, y ahora, bueno, los lanzamientos cada año son miles, y además la cuestión es que cuando hablas con los perfumistas, los verdaderos narices, hay menos perfumistas en el mundo que astronautas. Menos. Y esto nos refleja lo difícil que es. Y ellos te dicen que no te pueden explicar la clave del éxito, que ya les gustaría a ellos saberlo. El mismo perfumista un año acierta, hace un éxito, y otras veces es otro perfumista el que se lleva el éxito, porque es esa parte absolutamente emocional, subjetiva, sin claves, que
Bueno, pues por eso hay que seguir probando, ¿no? Y ofreciendo cosas. No para nunca. Permíteme una pregunta personal. Desde el día que tú te licenciaste en farmacia, luego te doctoraste también en farmacia, hasta que Forbes te declara una de las mujeres más influyentes de España y una trayectoria personal y profesional realmente intensa, Val. Sí, la verdad que cuando terminé la carrera, primero hice la especialidad de farmacia hospitalaria, luego vino la tesis y otras cosas, pero jamás me imaginaba, ¿no?, que iba a tener esas posiciones de influencia. Lo que sí he vivido en cada momento, primero es un compromiso profesional, o sea, sí he tenido siempre esa sensación de que si había una tarea había que hacerla bien. Creo que es importante que traslademos también a las nuevas generaciones esa idea de compromiso y curiosidad permanente, que es mi moto, ¿no? El decir, bueno, esto que tengo delante, ¿qué es?, ¿no? Pues ya que lo tengo que hacer, voy a hacerlo con curiosidad. Y creo que cuando tú entras en ese interés por lo que haces, ese compromiso, pues entonces las horas que le tienes que echar están bien invertidas, ¿no? Y eso, afortunadamente, pues me ha dado un retorno positivo en reconocimiento. No ha sido un camino fácil, sí ha sido un camino de muchísima dedicación. Lo he tenido que combinar con mi familia. Tengo 3 hijos. Muchas de las cosas a las que nos enfrentamos los profesionales, mujeres y hombres, pues con la vida familiar a veces son difíciles, pero bueno, afortunadamente me ha ido bien. Sí, puedo decir que me ha ido bien. Como decíamos al principio de esta conversación, presides también la Comisión de Diversidad de la COE, la gran patronal, ¿no? ¿Siguen masculinizadas, a tu juicio, las juntas directivas? ¿Qué iniciativas consideras adecuadas para incentivar la participación laboral de todas las personas? Pues bueno, se ha avanzado muchísimo. Desde luego yo creo que las mujeres de mi generación ya estamos en lugares que no soñaban la generación de mi madre, por ejemplo, ¿no? Pero todavía en los últimos datos recientes de la evolución de las mujeres en los consejos de administración, por ejemplo, en las empresas del IBEX, pues nos refleja que se ha mejorado, se ha avanzado muchísimo, pero son en este momento el 37% de mujeres en consejos de administración. El objetivo que marcó la CNMV era el 40%. Nos hemos quedado 3 puntos por debajo y eso, pues la verdad, decepciona un poco, porque lo estaba repasando en estos días, ¿no? Porque va a venir el 8 de marzo, seguimos momentos de reconocer los avances, pero también seguir estimulando a que tenemos que... Y de verdad, no puedo comprender por qué hay empresas del poder de las empresas del IBEX que puedan decir que es que no han encontrado a la mujer adecuada. Porque hoy no es justificable. Seas una empresa de construcción, de tecnología, de farmacia, que hay alguna que no cumple, dices, pero no me puedo creer que hoy no has encontrado de verdad una mujer de las seniority que necesitas, porque es verdad que se necesita madurez para estar en un consejo de administración, se necesita una experiencia y una trayectoria. O sea, no las podemos comparar con las universitarias, porque a veces se hace esa comparación de las mujeres que hay en las universidades y las mujeres que hay en los consejos, y hay un gap generacional muy grande, pero creo que hay que avanzar. ¿Y las razones? Pues bueno, es verdad que esos roles y estereotipos siguen ahí. Es verdad que estar en posiciones de responsabilidad en general demanda mucho tiempo, o sea, cualquier CEO de una compañía, sea hombre o mujer, le va a tener que dedicar muchísimas horas, vas a tener que viajar, vas a tener que renunciar a veces a partes de tu vida personal y lo haces por compromiso. Y en el caso de las compañías, a veces todavía dudan de que las mujeres se vayan a comprometer igualmente, lo cual es un error. Y si tienes una persona que no se va a comprometer, pues busca otra, pero seguro que la hay. Y a veces las propias mujeres han tenido ese famoso techo de cristal. Vamos a ver si en el próximo reporte de las empresas del IBEX ya no hay ninguna a la que miremos y digamos, pero ¿cómo es posible? Y además es que esa información es pública. Los propios usuarias, yo cuando lo veía, yo decía, estoy a punto de cambiarme de compañía de teléfono y estoy a punto de cambiarme de compañía de energía, porque puedo elegir, ¿no? Y quiero elegir una compañía que cumpla también en eso. Esto que decías para los consejos vale también para definir los frenos o los obstáculos que en este momento impiden el ascenso de una mujer en un puesto directivo en las empresas. Yo creo que todas las compañías
sobre todo las grandes, pero también las medianas y las pequeñas. Lo vemos en la Comisión de Igualdad, donde tenemos más de 180 miembros, están todas las territoriales, las grandes empresas. Todas las compañías están haciendo ahora un esfuerzo proactivo por cambiar esto. Y también es verdad que hay que respetar las plantillas. Hay que respetar pues, a hombres maduros que todavía no están en edad de jubilación, que aportan muchísimo y que hasta que se produzca ese relevo hay que... no es algo que se haga con una varita mágica ni lo puedes hacer de forma agresiva. Pero es cierto que hay todavía esos roles, esa idea de que la conciliación es cosa de las mujeres, la conciliación es cosa de las familias y de las personas, y entonces una pareja pues tendrá que repartir. El cuidado de las personas mayores, por ejemplo, que ahora es el gran reto en una persona que tenga 50 años, por ejemplo, pues seguramente lo que le está pasando ahora es que sus padres le necesitan. Y esos roles no pueden recaer en las mujeres. Y ahí tenemos que trabajar muchísimo la corresponsabilidad, el empoderamiento de las mujeres, sacarlas de la invisibilidad. El proyecto Promociona, por ejemplo, que lo fomenta la COE, pues el otro día hubo un evento impresionante en IFEMA al que acudió la reina, donde más de 1.000 mujeres han sido promocionadas y empoderadas dentro de sus compañías a puestos directivos, y es un proyecto que nos da un ejemplo cómo es posible, pero todavía necesitamos mucho apoyo positivo. O sea, hace falta, todavía es un reto la igualdad en España, sí, a pesar de todos los avances que hay que constatarlos y que son muy positivos, pero tenemos un reto por delante. Es un reto por delante, es un reto todavía que no hablamos de activismo, el activismo está muy bien porque nos moviliza, hablamos de gestión de la competitividad, y un país y una empresa, para ser más competitivo, necesita utilizar el mejor talento posible y además saber que sus productos y servicios responden también a esa demanda femenina. Y si no tienes la mirada femenina cuando diseñas tus productos o tus servicios, difícilmente vas a llegar también a ese éxito empresarial. Poniendo el foco en tu sector, ¿cómo está la cosmética y la perfumería en cuanto a igualdad de género se refiere? Bueno, de nuevo, por una parte porque la usuaria mujer siempre ha estado muy presente, pero bueno, eso también pasa, por ejemplo, en la alimentación, ¿no? Y muchos CEOs son hombres. Pero aquí a lo largo de la historia ha habido mujeres bandera, que ahora no las miramos desde esa mirada, pero pensar ahora en una Coco Chanel, que fue una feminista impresionante, se puso pantalones y los diseñó para las mujeres, y montaba a caballo, tuvo amantes, no se casó, fue una mujer rebelde en su época. Y algunas otras, ¿no? Estée Lauder pues montó una empresa al margen de su marido, aunque llevaba el apellido, porque en Estados Unidos es así, Helena Rubinstein. Entonces ha habido algunas mujeres que han estado siempre presentes ahí, entonces nadie ha cuestionado que una mujer pudiera estar al frente, y estoy hablando de algunas de las empresas más potentes del mundo. O sea, que con una mujer al frente se puede ser rentable y se puede ser una de las empresas más potentes del mundo. Ahora tenemos CEOs trans, CEOs mujeres, CEOs hombres, y solo hay que ir un poco a documentarse en Internet para saber de quién hablo o de qué compañías están viendo eso con toda naturalidad, y es un sector muy exitoso, ¿no? Pues nos alegramos, ¿no? Una industria, la cosmética, que destaca por su capacidad de reinventarse día tras día. Reinventarse es fundamental. ¿Es una característica imprescindible también para ti, Val? Pues, qué pregunta. Sí. La verdad que con mi equipo, porque uno nunca se reinventa solo, se reinventa en equipo, intentamos dar valor diferente a las cosas que hacemos, ¿no? Porque la sociedad es muy cambiante y sobre todo las nuevas generaciones están siempre de una forma muy dinámica. Entonces, esa reinvención forma parte, se genera tras la escucha, escuchas cosas que te deben retar, escuchas a personas que lo hacen muy bien, y anticiparse a veces, aunque sea un poco arriesgado, al final ese eje, ¿no?, de la escucha, el aprendizaje de otros y el tomar determinados riesgos, al final es una reinvención permanente, sí.
Formas parte también de iniciativas que persiguen la eliminación de la brecha de género y ayudar también a otras mujeres a acceder a puestos de responsabilidad. Estoy pensando, por ejemplo, en Closing Gap, que tanto involucra también a esta casa, CREAP. Sí, Closing Gap es una iniciativa maravillosa. La conocí aquí a través de CREAP y hay unas de las principales empresas que quieren cerrar ese gap y quieren que el 50% de la sociedad sea masculino y el 50% sea femenino en todo, ¿no? En las responsabilidades. Y es increíble cómo ves que presidentes de compañías, hombres y mujeres, que están con enormes retos y ocupaciones, dedican una parte de su tiempo a esta tarea, porque saben que es fundamental para el futuro inmediato y para el futuro a largo plazo. Y bueno, los informes que presenta Closing Gap son siempre demoledores, porque estiman la pérdida que estamos haciendo de competitividad por no estar atendiendo esto ya. Entonces, cuando se ve que la economía crecería un 9% si cerrásemos el gap en las pymes o que en cualquiera de los sectores que analizan siempre hay elementos de mejora y ellos lo hacen desde la autocrítica, que es lo que le da un enorme valor a Closing Gap, ¿no? Es decir, en nuestro sector, ¿qué podemos mejorar y cómo hacerlo? Y sin demagogia, que eso es algo también muy interesante, como el sector empresarial enfoca esto desde un sentido pragmático, de justicia social, de compromiso social y sabiendo que las empresas más igualitarias y diversas son las más competitivas. Pues hablemos de eso, de competitividad, de objetivos para 2023, en un mundo incierto, en unas sociedades ahora que, en fin, están muy afectadas por la situación económica y política internacional. Geopolítica, desde luego, está muy presente. Desde la atalaya de la COE, donde tú formas parte también, ¿qué esperáis? ¿Qué se espera para este año 2023? Val. Bueno, ha sido un año 2022 muy difícil por la presión de costes. Se habla de la inflación en los consumidores y evidentemente es un tema que preocupa, pero la inflación industrial ha estado por encima del 40% a lo largo del año. Los costes de materias primas, de transporte, de energía, todo eso. Un 40%. Sí. Entonces, realmente a veces se habla de las empresas como si fueran unos entes perversos, ¿no? Y nosotros sabemos despiadados, que dicen algunos. Cada empresa se juega su éxito en cada día cuando cada cliente lo elige, ¿no? Cada restaurante, cada hotel, cada tienda, cada agencia de comunicación se está jugando cada día a ese cliente que dice, ¿me compensa lo que me vendes o no? Y al precio que me lo vendes o no. Entonces, esperamos que este año, también en un año de controversia, porque las elecciones siempre impactan mucho a la sociedad y este es un año electoral muy potente, pues que haya una estabilidad económica, una estabilidad en las reglas, que esa ambición que todos tenemos de una sociedad mejor, que compartimos, como no la van a compartir las empresas, una sociedad con personas con condiciones de trabajo justas, con buenos salarios, con buenos productos, respetuosas con el medio ambiente y que generen un futuro mejor para las próximas generaciones, pero que a la vez dejen trabajar a las empresas. Entonces, a veces estas veleidades pues impactan mucho. Cualquier empresa tiene que planificar, no a 4 meses, que también, sino tienes que planificar a 1, 3, 5 años tus inversiones. Y entonces esperamos un contexto un poco más sereno. Ojalá la paz se recupere lo antes posible, que eso es lo más importante, ¿no? Le deseamos a Ucrania cuanto antes que recupere su soberanía y su paz, y ojalá también que situaciones como la del terremoto de Turquía pues movilicen la capacidad internacional de recuperar cuanto antes a esas personas, ¿no? Todo esto impacta en nuestro contexto. Aún así, bueno, pues España es un gran país y tiene un gran tejido empresarial. Bueno, pues estamos terminando. Me gustaría conocer algo más de Val Díez. Cuando no estás dirigiendo Estampa, ¿qué te gusta hacer? ¿Cuáles son tus aficiones? ¿Cómo desconectas? ¿Cómo te desenvuelves fuera del ámbito empresarial? Bueno, tengo una familia divertida.
un grupo de amigos muy divertido. Yo creo que eso es un gran ámbito de desconexión. Además, allí no eres importante, solo eres mamá o eres Val, y eso también resitúa mucho. Me gusta esquiar, me gusta el cine y me gusta mucho pasear con mi perro. Tengo un perro grande que es muy demandante. Y ¿de qué raza? Es un Rhodesian, es una raza poco conocida, pero es un perro muy inteligente y precioso. Oye, por cierto, una curiosidad, Val, ¿una mujer como tú es fiel a un perfume, a una línea cosmética determinada, o como tienes representación de todas las industrias de este país, de todas las empresas, vas cambiando? Bueno, yo creo que la fidelidad hay que reservarla para poquitos ámbitos de la vida. En el caso de nuestro sector, hay mucho donde elegir, ¿no? Claro. Animo a probar. A mí esa gente que me dice, no, yo siempre he usado solo uno y no me muevo de ese, me parece respetable. Y está bien tener algo básico, pero yo animo a probar. Y yo tengo la suerte de que he podido probar. Y es que además te das cuenta que es como el vino, ¿no? Cuando sabes de vino, te animas más a probar. Y cuando eres más gourmet o cuando viajas, pues cada vez vas a destinos. Y entonces con los perfumes, cuanto más pruebas, más te reta otras cosas. En probar y en la variedad está el gusto, por supuesto. Val Díez, directora general de Estampa, ha sido un placer esta conversación en nuestro podcast de CREAP España. Muchísimas gracias. A vosotros, de verdad. Enhorabuena por todo lo conseguido, mucha suerte en el futuro y seguiremos hablando. Gracias. Y también agradecerles a todos ustedes la atención, la escucha y hasta una nueva edición emplazarles para escucharnos aquí, en el podcast de CREAP España, en Fica Café. Fica Café. Nos une la comunicación.